Maestro Oriol Mayó, escritor, periodista, y ya saben que lo respetamos, lo admiramos en este espacio libre como el viento, quien le va a entrar con el análisis también de los resultados de la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que se viene en la Cámara de Diputados la próxima semana, la Semana Santa. Pero para ponerle algunos ingredientes más a la mesa para que nos ayude con sus comentarios y su análisis, Oriol Mayó, le quiero decir que el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, ha publicado en Twitter: el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios. Escribe en su cuenta de Twitter Ken Salazar: litigios. Bueno, de hecho, estoy viendo a algunos medios que ya han retomado estas declaraciones, cada uno a su manera, a su modo, pero interesante analizar estos dichos de Ken Salazar. Por cierto, que se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cabildeo durísimo en torno a este tema, la industria eléctrica en nuestro país. Te saludo con mucho gusto, Oriol. Gracias por acompañarnos en Sin Censura. Un abrazo a la distancia. ¿Se me oye bien? Te escuchamos perfecto, Oriol. Bueno, ha sido un día intenso. Creo que todos hemos sufrido parecidos partidos, que hasta incluso al último minuto ya hubo una confusión entre dos magistrados y ya no sabíamos si teníamos 8 votos, 7, cómo estaba la cosa, pero al final, y como sea, hoy, aunque le pese a Ken Salazar, ha sido un día importante. Lo es por un tema muy claro. Finalmente la ley es constitucional. No ha habido mayoría suficiente de los 8 votos. No ha sido suficiente para, digamos, desestimar una ley que en lo esencial cambia, digamos, el método de despacho eléctrico en México y permite, finalmente, de alguna forma, que la Comisión Federal de Electricidad, incluso en un esquema donde ya no es monopolio natural, digamos, tendrá la capacidad, digamos, de ofertar toda la energía eléctrica, digamos, de sus generadores en condiciones, digamos, de igualdad y, por tanto, siendo la primera empresa pública de este país, esto va a permitir finalmente que no dependamos, de esos productores independientes, del autobasto, de un mercado eléctrico basado en el marginalismo, el mismo de España, en el cual finalmente acabamos pagando precios altísimos y, por tanto, hay que ir aumentando, digamos, el subsidio, digamos, al consumidor como doméstico. Hoy es importante porque obviamente ha sido muy difícil, no ha sido fácil. Realmente un ministro inesperado, digamos, ¿no?, ha salvado como la situación, digamos, pero tenemos el caso de Ríos Fajar, que obviamente demuestra que aunque tú pongas, digamos, a una magistrada que, pues, en teoría procede de un ámbito progresista, no significa absolutamente nada. Pues si finalmente a Saldívar lo puso Calderón, en ese caso tenemos la contraria. Nos tocó, no sé si el karma, pero nos tocó, digamos, una situación complicada. Obviamente, esa regla de la mayoría, que ahora molesta mucho, digamos, a la derecha, hay un enojo natural. Bueno, hay un enojo, Vicente, están diciendo que no han perdido del todo. Obviamente, el mensaje de Ken Salazar es avisar del litigio, es avisar sobre todo del arbitraje. Cuando hablan de litigio, supongo que si interpretamos a Ken Salazar, está diciendo que el gobierno de Estados Unidos no abrirá un panel de arbitraje, como se puede hacer entre países dentro del Telecán, pero sus empresas se van a ir al arbitraje. Recordemos que el arbitraje son tribunales privados, generalmente formados por 3 jueces o 3 ponentes, en el cual prácticamente por norma la interpretación está en manos de esos tribunales que son finalmente favorables generalmente a las empresas. Es un tema complicado, exige mucho dinero, solamente muy grandes empresas pueden acceder a ese tipo de arbitraje, pero obviamente sucede que cuando un país, su Corte Suprema, su Tribunal Constitucional, asume la posición de la defensa de la soberanía, generalmente se van siempre a ese tipo de tribunales de arbitraje,
son, Oye, son privadas. Hay que insistir que eso no son tribunales del sistema de las Naciones Unidas, son realmente tribunales a las cuales se les da un poder discrecional a favor generalmente de las empresas. ¿Vienen litigios? Sí, seguramente, pero ¿por qué es importante? Porque finalmente el proyecto de soberanía energética que empecé a finales de 2018, que fue muy complicado, que a base de amparos prácticamente se había paralizado hasta hoy, y estamos en 2022. Estamos en el cuarto año del sexenio y ha sido muy complicado vehicular un programa, digamos, que ponga unas reglas distintas a la operación del sistema eléctrico. Y eso es fundamental. Y el hecho que hoy 4 ministros hayan dicho que es viable que esta ley de la industria eléctrica, que se aprobó, pues ya obviamente hace un año prácticamente, permite, hace visible que el despacho, digamos, eléctrico, la CFE lo tenga en unas condiciones distintas. Es muy importante, hablamos de los certificados de energía limpia, que ahora podrán vender las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, las nuevas reglas de despacho, que insisto, y cosas importantísimas cuando hablamos de la bendita Iberdrola, va a permitir que los contratos con productores independientes de energía, digamos, muchos de los cuales son más que discutibles e ilegales, ahora sí puedan, digamos, cambiarse, como se vio que ya pasó en Monterrey, con la central, digamos, de Iberdrola, digamos, en Monterrey. Por tanto, va a abrir la posibilidad que finalmente tengamos ya no nada más esta auditoría, digamos, de esos contratos de autobasto y de productores independientes, sino que realmente empecemos a irlos, pues yo diría que quitando de en medio. Es el momento que realmente esos esquemas que han permitido el abuso constante, digamos, de ese tipo de empresas, que lo que hacen es garantizarse dos cosas: que CFE les va a comprar toda la producción al precio internacional que ellos quieran, digamos, y segunda, que no tengan, que estén forzados, digamos, el sistema eléctrico a ponerse al servicio de los privados, cuando realmente tenemos una capacidad instalada de la Comisión Federal que es más que suficiente, y que además lo que hicimos fue subvencionar literalmente plantas de empresas extranjeras, de Naturgy, Iberdrola, también de Estados Unidos, obviamente. Hay varias empresas como Sempra Energy. Estamos subvencionando incluso a través de la banca de desarrollo, en vez de haberlo hecho, digamos, en los 90, en los 2000, las centrales de ciclo combinado que hubieran podido ser de la CFE desde muy buen principio y produciendo para el Estado y para el país. Es un cambio importante, pero insisto, Vicente, que esto es una victoria que será, digamos, no juzgada, será, digamos, combatida en tribunales de arbitraje internacional. Será duro, pero eso diría un inicio fundamental para que las políticas sigan adelante, y queda poco sexenio, pero cuando menos es un avance muy importante. Déjame leer